Bueno, he querido preparar este breve video a manera de introducción para presentarles dos actividades que he publicado en el aula virtual. Estas actividades consisten en un par de simuladores o simulaciones con las cuales vamos a estudiar parte de los procesos vitales de las plantas y algunos de los factores que influyen en su crecimiento. Para acceder a ellos tenemos un enlace publicado como actividades con simuladores. Junto a ese título, ustedes van a encontrar un código de enrolamiento que está en este lugar y que requieren copiar para poder acceder a las clases que yo he prediseñado o a la clase que he prediseñado con estos dos recursos. Entonces, una vez copiado este código, vamos a las actividades con simuladores y nos dirigimos a esta página que se conoce como Explore Learning. Para acceder directamente a los recursos que yo seleccioné, la mejor forma de hacerlo es utilizando el código de la clase, que es el que acabamos de copiar. Ustedes lo pegan aquí y se suscriben o se inscriben en la clase. No obstante, tendrán que registrarse en Explore Learning o bien ingresar a su cuenta si es que ya tienen un usuario creado. Eso es lo que nos dice esta página, donde nos dice que si ya tenemos una cuenta de Explore Learning, entonces tenemos que ingresar, y si no la tenemos, entonces tenemos que crear una nueva cuenta. Este proceso es muy sencillo, muy rápido, por lo tanto no les va a tomar más que 1 o 2 minutos realizar. En mi caso ya tengo una cuenta de estudiante creada, por lo tanto voy a acceder a través del login. Para ello tengo mi usuario y password. Y una vez que ingrese, ustedes van a ser dirigidos a una página donde está ya configurada la clase correspondiente. Esta debería ser la portada a la cual ustedes ingresen una vez que se registren y utilicen el código de la clase que les indique. Van a encontrar aquí dos recursos, dos simuladores digitales. Son de verdad bastante interesantes y yo diría de la mejor calidad que se puede encontrar en Internet para el nivel de aprendizaje que estamos abordando. Lamentablemente son recursos que están en inglés y por eso quiero presentárselos y describirlos brevemente para que ustedes luego puedan manipularlos y leerlos con mayor fluidez. El recurso que está arriba tiene que ver con el crecimiento de las plantas y lo vamos a utilizar para hacer una investigación, para simular una actividad experimental. Luego en el aula virtual ustedes van a encontrar justamente un foro a través del cual van a poder presentar los resultados o el trabajo que puedan hacer haciendo uso de esta simulación. La segunda tiene que ver con el proceso de polinización de una planta de tipo angiosperma, es decir, aquellas plantas que tienen flor. Quiero partir justamente describiendo esta simulación, básicamente porque es más sencilla, nos permite reconocer ciertas estructuras de la flor y el proceso de polinización. Y luego voy a pasar a comentarles la primera simulación. Para hacer uso de ella, lo único que tenemos que hacer es iniciarla en este enlace que dice lanzamiento. Y en esta primera simulación lo que ustedes ven, como les decía, es justamente la estructura de una flor. Hay en este caso 4 elementos que están identificados: granos de polen, el estigma, la antera y un filamento. Y tenemos dos opciones. Un caso de autopolinización: hay algunas plantas que pueden polinizarse a sí mismas o pueden fecundarse a sí mismas, y hay otras plantas que para poder fecundarse necesitan de otro individuo, es decir, de otra planta. En este caso estamos hablando de polinización cruzada, por lo tanto aparecen dos flores en la simulación, mientras que en la autopolinización basta con una flor. En esta simulación lo único que hacemos es desplazar, en este caso dice el polen, los granos de polen, desde una de las anteras hasta el estigma, que justamente es el proceso de polinización. Así es que podemos hacer ese ejercicio y ahora podemos ver un detalle mayor de la estructura anatómica de la flor.
los granos de polen se han adherido al estigma, y lo que podemos observar a continuación con la simulación es qué es lo que ocurre con el crecimiento de los tubos polínicos al interior del estilo para alcanzar los ovarios. Lo que dice aquí entonces es que hagamos clic sobre el estilo para observar ese proceso. Lo que tenemos aquí entonces son gametos masculinos que están entrando en contacto con los gametos femeninos, con los óvulos, ya que esta estructura de la flor es lo que se conoce como ovario. Y para que se produzca la fecundación, por supuesto, lo que tiene que ocurrir es que los gametos se fundan o se fusionen. Dice aquí arrastra algunas de las células de esperma en desde los tubos polínicos a los óvulos. Entonces podemos tomar algunos de estos, podemos tomar esas semillitas que están ahí para que fecunden algunos de los óvulos. Después de que los óvulos han sido fertilizados por las células, los gametos masculinos, entonces los pétalos de la flor caen. Bueno, simplemente hacemos clic sobre los pétalos. Y ese es el momento en el que los óvulos fertilizados se convierten en semillas. El ovario entonces comienza a crecer y se convierte en lo que conocemos como una fruta, que por supuesto envuelve y protege a las semillas. Las semillas luego son esparcidas cuando las frutas maduran o son comidas y digeridas por los animales, digeridas y eliminadas por los animales. Bueno, esta es la simulación inicial. Ustedes pueden volver a revisarla, pueden repetir el proceso en el caso de la polinización cruzada. Y luego en la pestaña de arriba de la simulación, ustedes tienen una pestaña que dice identificación y un ejercicio para identificar las estructuras de la flor, un ejercicio muy sencillo. Pueden visualizar parte de la definición de cada una de estas estructuras. La traducción de estos elementos es relativamente sencilla, así que se los dejo como un ejercicio para practicar su inglés. Y por supuesto el sistema les va a indicar el nivel de logro de identificación de las partes de la flor. ¿Ya? Esta entonces la primera simulación, una simulación más bien descriptiva de estructuras y de procesos asociados a la polinización en el caso de plantas con flor. Vamos antes de pasar a la siguiente simulación, quiero comentarles que si ustedes bajan van a encontrar aquí un breve control, cuestionario más bien, con preguntas de opción única. Lamentablemente está en inglés, luego yo les voy a ofrecer una traducción de estos cuestionarios porque ya pueden hacer uso de él, pueden contestar y van a ver que son solamente 5 preguntas, 5 ítems y van a poder chequear sus respuestas en el caso de que tuvieran alguna duda. Vamos a la clase nuevamente y entonces ahora sí vamos a revisar la primera animación, que como les indicaba antes es básicamente un laboratorio virtual. Nos permite este laboratorio realizar una serie de configuraciones experimentales para explorar o para investigar el crecimiento de una planta. Y lo que nos ofrece el simulador son 3 escenarios que podemos manipular. Básicamente en cada escenario lo que tenemos es una maceta con suelo, con algún tipo de suelo. Tenemos iluminación artificial y tenemos agua. Dentro de cada uno de estos escenarios lo que podemos hacer es disponer distintos tipos de semillas, tomates o porotos, por ejemplo, y también tenemos fertilizante para el suelo y compost para el suelo. Lo que podemos hacer es agregar estos elementos a cualquiera de las macetas. Se pueden arrastrar en cualquiera de ellas.
Pueden poner una o dos o tres semillas distintas en cada maceta. Y, y lo otro que tenemos es un control de tiempo. Si es que uno hace clic en este botón de play, entonces comienza a correr el tiempo y podemos llegar a observar el proceso hasta 50 días. Es muy rápido, por lo tanto no hay que esperar mucho, por supuesto. Esa es una de las ventajas de los recursos digitales. Y bueno, básicamente ese es el set experimental, y lo que tenemos que hacer es hacernos una pregunta acerca del crecimiento de las plantas, dado este diseño. Por supuesto, podemos manipular algunos de los factores relevantes aquí. El agua que le vamos a poner diariamente a la maceta. En este caso está preconfigurado para que las tres reciban 50 mililitros de agua al día. Pero si ustedes quieren, pueden disminuir la cantidad de agua diaria a un mínimo de 0 o a un máximo de 100. Los tres dispositivos están iluminados por la misma cantidad de ampolletas, pero si ustedes gustan pueden apagar las ampolletas haciendo clic sobre ellas y eventualmente la planta recibirá menos luz. Y por supuesto, lo que podemos modificar es también el tipo de suelo o el tipo de componente que le agregamos al suelo. Podemos agregar por separado fertilizante y compost, o podemos agregar ambos juntos, por ejemplo. Es una posibilidad. Yo solo quiero por ahora mostrarles el funcionamiento, entonces no voy a hacer ningún experimento, solamente quiero mostrarles qué ocurre con una semilla de tomate. Si es que... perdón, un segundo. Sí, está bien, está bien. Lo repito. Hay una semilla de tomate plantada en el macetero, solamente queremos ver qué es lo que ocurre con esa semilla después de que transcurran 50 días. Por supuesto, lo que está pasando a diario es que le estamos agregando 50 mililitros de agua al macetero. En este caso, esta configuración tiene una iluminación. Vemos que estamos llegando al día 50 y la plantita ha crecido. La semilla germinó y la planta ha crecido. ¿Qué es lo que podemos observar como resultado del experimento o de esta medición? Porque no hice un experimento. Básicamente, datos de altura de la planta en centímetros. En el macetero B y en el C no tenemos ninguna planta, por lo tanto no hay datos. Pero en el macetero A sí podemos ver qué es lo que ha pasado desde el día 0 hasta el día 50. Llegamos a obtener una planta de 9,5 centímetros de alto. Estos datos pueden ser exportados si es que ustedes quisieran trabajar con esta información. Pero simultáneamente podemos ver un gráfico en el cual justamente lo que podemos mirar en este caso es estos datos, ¿no? La altura que alcanzó la planta en el tiempo, en el macetero A. Podemos, en vez de observar la altura, también podríamos medir o querer medir la masa, por ejemplo, de la planta. Aquí entonces lo que vemos es una medición de la masa de la planta por día, medida en gramos. En este caso el gráfico entonces representa la masa de cada una de las plantas en el periodo de tiempo en que fue registrado la medición. Podemos cambiar el tipo de gráfico, etc. Y nos da la configuración de las tres macetas. En el A teníamos tomate, teníamos 3 ampolletas, 50 mililitros de agua diarios y suelo. En los otros dos potes, como están vacíos, están los mismos elementos físicos, pero no estaban las semillas, por lo tanto no observamos ningún otro crecimiento. Finalmente, entonces, como registro, como evidencia de lo que hemos realizado, yo lo que puedo hacer es tomar una fotografía del gráfico, puedo exportar los datos. Especialmente les voy a pedir que ustedes consideren como evidencia del ejercicio que realicen
tomar una fotografía, pero no del gráfico, sino que de la pantalla completa, en este caso, o de la simulación completa, para observar la tabla, para observar el gráfico y para observar especialmente la configuración de los maceteros. Y eso lo podemos hacer aquí en este menú de herramientas, donde aparece la opción de tomar una fotografía de la pantalla. Entonces hacemos clic, se procesa la fotografía, obtenemos esta pantalla intermedia donde nos dice haga clic con el botón derecho sobre la imagen para copiar o bajar la fotografía. Hago clic con el botón derecho, pongo guardar imagen y entonces les queda disponible la imagen para presentarla en el momento que sea necesario. Yo les voy a pedir que ustedes justamente lo que hagan es presentar la fotografía de los resultados de su experimento a través del foro que está disponible en la página del campus virtual. Bueno, esa es la segunda simulación. Por favor, pueden jugar con ella, pueden hacerse algunas preguntas. El ejercicio que les voy a plantear, que les estoy pidiendo en el aula virtual, es justamente que ustedes planteen una pregunta experimental, una pregunta de investigación que puedan responder haciendo uso de este diseño o de estos dispositivos. Pregunta de investigación, una hipótesis que eventualmente es una posible respuesta a la pregunta y que ustedes van a poner a prueba haciendo uso del experimento, y finalmente la fotografía de los resultados obtenidos. ¿De acuerdo? Es importante tener en consideración digamos, este tipo de tarea, porque no tenemos nunca que perder de vista que el aprendizaje de las ciencias naturales no solo implica el aprendizaje o el dominio conceptual, digamos, teórico, de lo que ocurre en determinados fenómenos o de lo que caracteriza a determinados seres vivos. También nos interesa especialmente y fundamentalmente desarrollar habilidades de pensamiento que estén asociadas con la búsqueda de evidencia, con la búsqueda con el análisis de datos que nos permitan obtener conclusiones para argumentar y para fundamentar nuestro conocimiento. ¿No? En eso se basa la ciencia y por lo tanto es importante desde nuestro punto de vista como profesores de ciencia potenciar el desarrollo de habilidades. Esta animación nos permite este aspecto justamente tratarlo de un modo bastante claro y espero yo también interesante para ustedes. Bueno, eso ha sido este video introductorio. Por ahora esta clase tiene 2 animaciones. Espero que en clases siguientes podamos incorporar otros de los recursos que están disponibles en esta página, que son muy recomendados, salvo el hecho de que estén en inglés y que puede ser eso un obstáculo para algunas personas, para algunos estudiantes.